la visión que nos aporta el Evangelio de Mateo sobre Jesús. Esa es nuestra temática para el día de hoy. Vale la pena aclarar que Mateo, y aquí yo estoy convencido que quien escribe la epístola, perdón, el Evangelio de Mateo es Mateo, el discípulo de Jesús. Algunos autores críticos desechan esa idea, pero yo estoy convencido que es Mateo y hay otros tantos autores que apoyan esa idea, ¿sí? En particular, la clase de hoy la estamos soportando principalmente en la visión de Michael Wilkins con los comentarios, se me escapa, siempre me entra el nombre del libro, Comentario Bíblico con aplicación NBI de Mateo. ¿Sí? Y William Berkeley, que tiene su comentario al Nuevo Testamento, el tomo 1 y 2 sobre Mateo. Principalmente sobre ellos estoy poniendo el peso de las afirmaciones que se están haciendo acá. Van a haber algunos elementos que les compartiré desde la perspectiva de Santiago Guijarro, sobre todo la perspectiva más crítica, pero en general, y hay otro autor, Valdivieso, que también lo tenemos incluso en la bibliografía. Y también Horacio Lona nos aporta algunos elementos sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, partamos de algo. ¿En qué contexto escribe Mateo? Lo más probable es que sea después del año 70. Después del año 70. Algunos se animan, y aquí ya entran a rozar el cuestionamiento de que no fue Mateo, a extenderse al año 90. Pero muy probablemente entre el 70 y 75 está escribiéndose el libro de Mateo. ¿Por qué se piensa en esta fecha? Bueno, primero, Valdivieso considera que Mateo está escrito muy basado en el Evangelio de Marcos. Es más, aquí hay una interesante progresión porque Marcos tiene 661 versículos y Mateo tiene 1060 versículos. Y de los 1060 versículos, unos 600 provienen de Marcos. Se entiende desde el estudio de las fuentes que de los tres evangelios, incluso de los cuatro evangelios, el más temprano fue el de Marcos, el que se escribió más temprano. Y eso puede ser promediando los años 60 al 65, o perdón, del 65 al 70. Más o menos en esa época escribe Marcos. Si damos por entendido que Mateo toma el libro de Marcos para apoyarse, entonces Marcos, habiéndose escrito del 65 al 70, da pie para pensar que Mateo se escribe del 70 en adelante. Yo me ubico más o menos hacia el 75. Más o menos por esa época me ubico yo. ¿Sí? Entonces, Mateo, por ejemplo, en el capítulo 22, versículo 7, ¿alguien quiere leer? Mateo 22, 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Ok? Y pues Mateo 24, este texto, Mateo 22, 7 y Mateo 24, muchos, eh,
muchos intérpretes consideran que Mateo los pone allí como una referencia de lo que sucedió con la caída de Jerusalén y del templo, ¿sí? Autores como Guijarro consideran que el libro se escribe bajo una sensibilidad histórica. Es decir, Mateo hace coincidir mucho lo que Jesús dice con lo que ya se estaba o se había cumplido. ¿Sí? Luego, en Mateo 16, 18, por favor, ¿alguien lo puede leer? Versículo 18 Sí, Mateo 16, 18. o 16 al 18. Ok, dice, Yo- oh, perdón. No, no, dale, Osquitar, dale. Ok, San Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El concepto de iglesia que utiliza Mateo en esta cita, como también en el capítulo 18, versículos 15 al 18, ese concepto, algunos lo entienden como una palabra muy tardía. O sea, sí la llegaron a utilizar los apóstoles, pero no en épocas tan tempranas. Entonces, por eso algunos asumen que Mateo está escribiendo en épocas más tardías, ¿sí? Para el caso después del 70. Recuerden que el año 70 es muy importante en la historia del primer siglo. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasó? Pastora Magali está hablando, pero yo no escucho. ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo porque no había nacido en ese tiempo Sí, yo todavía. tampoco había nacido. Tiene La mucho destrucción sentido. del templo, pastor. La destrucción del templo, no solo del templo, la destrucción de Jerusalén. De Jerusalén. Eso es lo Y arrasaron con el templo. ¿Cómo? eso es lo que dije, pastor. Y yo no sé por qué no escuchan lo que la pastora Magali dice. Entonces, bajo esos elementos, se asume que Mateo escribe en el año 70. Ya para esta época, ya para esta época, la iglesia tiene un pensamiento muy diferente de cómo comienza. La iglesia del año 70 es completamente distinta de la iglesia del año 35. Completamente distinta. ¿Sí? Pero sigue conservándose un problema. Los judíos siguen sin creer en Jesús. Ese es un problema. Problema que Mateo quiere abordar. Por eso Mateo se encarga, en condición de judío, de escribirle a los judíos. En condición de judío, escribirle a los judíos. Dice William Berkeley lo siguiente: en primero y principal lugar, Mateo es el evangelio que fue escrito para los judíos. Lo escribió un judío para convencer a los judíos. Y en esto Mateo sí podemos diferenciarlo de los otros autores. Porque aunque Marcos también es judío y Juan también es judío, Marcos no le está escribiendo a los judíos y Juan mucho menos. Mateo sí. Mateo sí está interesado en hablarle a sus coterráneos. Ya no están en territorio de Judea, ya no existe Jerusalén. Pero Jerusalén no fue destruida 50 años atrás. Cuando Mateo escribe, la destrucción de Jerusalén
acaba de pasar. Eso si nos basamos en creer que él escribe entre el 70 y el 75. Algunos se extienden hasta el año 90. No sé si en 30 años, o no, en 20 años, uno logre superar una situación tan dramática como esta. Me atrevería a pensar que incluso extendiéndome hasta el año 90, la crisis es muy parecida. Porque Mateo le está escribiendo a personas que vivieron en Jerusalén, conocieron Jerusalén, y ahora Jerusalén no existe. Intentemos dimensionar esa crisis, porque es bastante profunda. A ver, hasta la época, cuando hubo invasiones, por ejemplo, el Imperio Babilonio invadió y deportó personas a Babilonia. No sé si a ustedes les ha pasado como a mí. Yo en un principio creía que la deportación de Babilonia es que llegó Nabucodonosor y se llevó a todo el mundo hasta el perro y al gato. Esa es la imagen que yo tengo de la deportación de Babilonia. Pero no fue así. Fueron 3 deportaciones y entre las 3 deportaron 3.000 personas. 3.000. El resto del pueblo ahí quedó. ¿Destruyeron la muralla? Sí, pero Jerusalén estaba ahí. ¿Sí? Y luego vinieron los embates de griegos, pues de persas, de griegos, de romanos. Pero Jerusalén estaba allí. De repente se aparece Tito y arrasa con Jerusalén. Literalmente la borra. No hay Jerusalén. Eso es muy significativo. La crisis nacional que tenían los judíos en esta década del 70, intenten dimensionarla. ¿Sí? ¿Complicada o no? De allí que podemos encontrarnos con que los escritos, los evangelios, por ejemplo, Apocalipsis, tienen una, una estructura de fondo distinta a lo que se escribió, por ejemplo, en las cartas con Pablo. Entonces tenemos ahora a un Mateo que quiere escribirle a personas que habían perdido su terruño, su patria chica. Estaban en una profunda crisis de fe. Esa comparación de Roma con Babilonia que encontramos en Juan no es gratuita, no es fortuita. Babilonia arrasó el muro de Jerusalén, destruyó el templo de Salomón. Roma, con Tito, hizo desastres similares. Para los judíos, Roma era Babilonia. Mateo está hablándole a personas que están completamente sentidas con el imperio, anhelantes del Mesías. Pero Mateo les quiere decir a esos judíos que el Mesías ya vino. Y quiere demostrarle a esos judíos que el Mesías ya vino. Michael Wilkins, el autor o el responsable de comentario bíblico con aplicación al Nuevo Testamento del libro de Mateo, él nos dice, a lo largo de su evangelio, Mateo ha llamado nuestra atención a la forma en que Jesús es el cumplimiento de las esperanzas y los sueños del pueblo de Israel. Es el cumplimiento del gran pacto davídico,
del abrahámico, de las profecías del Antiguo Testamento, de la justicia, de la ley. La realidad de un misterio visible tan solo a los ojos y oídos de la fe. Con la llegada de Jesús se produce un cambio de era. Entonces, enfatiza Berkeley, en complemento con ello, el propósito primario y deliberado de Mateo es mostrar que las profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en Jesús, que todos los detalles de su vida fueron vislumbrados por los profetas y así llevar a los judíos a reconocer que Jesús es el Mesías. Sobre eso va a trabajar Mateo, enfocadamente, centradamente. En ese punto va a buscar que los judíos reconozcan ahora. Mateo, y a mí me parece bastante curioso, porque Mateo fue testigo ocular, que Mateo se soporte en Marcos. Marcos no fue testigo ocular del 100% de las escenas de Jesús. No sé qué porcentaje, 20, 30, 40%, 50%, pero el 100% Mateo. Sin embargo, Mateo se apoya en Marcos. Eso es algo que se ve en la lectura. ¿Sí? Mateo utilizó a Marcos como fuente, pero Mateo añade material propio. Mateo añade reflexión propia. Y muy interesante es porque está reflejando la transición del pensamiento en la iglesia primitiva. A ver, el mapa que yo voy a intentar dibujarles a través de las siguientes materias: panorama del Nuevo Testamento, Evangelios, Hechos y Romanos. El mapa muestra a una iglesia que primero nace en ambiente judío, segundo nace con pensamiento judío y con perspectiva judía, pero va a evolucionar hacia una iglesia con pensamiento universal, a una iglesia que se sale de los muros del mundo judío. Esa transición no va a ser fácil para los miembros de la iglesia primitiva y para los gentiles que fueron llegando a conformar esta iglesia. No va a ser fácil ni va a llevarse, ese cambio se va a hacer en semanas. Ve, haciendo como ideas aisladas, perdónenme, hablando de todo como los locos. Me parece muy interesante porque una de las cosas que estoy intentando resaltarles en el armado de todas estas materias, vuélvanlo a tener presente porque las temáticas van a fluir muy enlazadas. Panorama del Nuevo Testamento, Evangelios, Hechos y Romanos. La temática va a ser muy similar. Y el tema general es cómo transicionó la iglesia de un pensamiento judío a un pensamiento universal. ¿Sí? Pero esa transición no ocurrió en una semana, ni en un año. Partamos de algo importante, de lo que ya les he insistido en el pasado. La iglesia, cuando comienza, no estaba en lo que Dios quería que estuviera. O sea, no es Dios el que le dice a la iglesia, ustedes están solo para hablarle a los judíos. No es Jesús quien le dice a la iglesia, yo quiero que ustedes solo se concentren con los judíos. Eso no viene del corazón de Dios, pero la iglesia estaba ahí. Entonces, por favor, lleguemos al punto en el que podamos acordar que la iglesia comienza con personas que tenían una expectativa y unos intereses privados que no obedecían al corazón de Dios. ¿Me hago entender o no? Pero también quiero mostrarles que a pesar de eso, Dios amó a su iglesia en todo tiempo. A pesar de eso, Dios usó con poder y gloria a los discípulos y a quienes se disponían ante él, los usó sin problema. Quiero mostrarles que personas reformadoras como Pablo quisieron ver cambios inmediatos, pero no los vieron. Pablo peleó
Incluso con los mismos apóstoles. En Gálatas capítulo 2 vemos una discusión de Pablo con Pedro por sus actos de hipocresía. Pablo peleó con los judaizantes. Pablo peleó con los seguidores de Pedro. Pablo le tocó defender que sí era apóstol a pesar de que pensaba diferente a como pensaban muchos de los creyentes de la época. Y durante mucho tiempo se frustró. Gálatas es un testimonio de lo frustrado que estaba Pablo. Cierto. Porque, ¿cómo es posible que él esté intentando transmitir un mensaje de moverse en el espíritu y sus discípulos se terminan moviendo en la ley, que no les compete moverse en la ley? Ujú. Era frustrante para Pablo. ¿Sí? Entonces, alguien tan reformador como Pablo, que quiso ver cambios inmediatos, no los vio, no vio esos cambios. Pablo muere en el 67, quizás 68, y la iglesia apenas quiere medio despertar a lo que él tanto luchó, a lo que él tanto peleó. El ministerio de Pablo perfectamente pudo haber cobijado 25 años, quizás los 30. Y en esos 30 años, todo lo que Pablo peleó no lo logró ver al 100%, vio avances, vio luces. Él ve a Timoteo, él ve a Tito, él se siente esperanzado porque sus discípulos representan una nueva generación, ¿correcto? Pero él no ve a la iglesia como la estamos viendo hoy en día. Una iglesia abierta a la predicación mundial, él no vio eso, No. ¿sí? A pesar de ello, muy a pesar de ello, Dios se estaba moviendo en la iglesia. A ver si me están entendiendo hacia dónde voy. Porque a veces a nosotros, pastores que estamos en formación en el camino, nos come el desespero por ver los cambios en la iglesia y si no se dan los cambios, entonces yo renuncio. Yo no sirvo. Nos come la ansiedad porque es que esta iglesia tiene que verse ya, así, en el poder de Dios o en tal y tal condición. Pero la Biblia nos está mostrando un caso completamente desarrollado, esbozado a través de distintos textos, donde hay una transformación progresiva que no se llevó un año, ni 2 años, ni 3 años, ni 10 años, se llevó décadas. Pero Dios estaba allí. Dios estaba allí. Detrás de cada pequeño cambio e incluso detrás de cada pequeña estancada. Ahí estaba Dios. Debería llamarnos a la reflexión porque a veces somos muy desesperados por ver los cambios y si no los notamos, entonces entramos en fase juicio. Es que aquí todos son carnales. Es que aquí no hay amor de Dios. Es que aquí no está el Espíritu. ¿Sí? Pero lo interesante de esto es que, volviendo a, a nuestra temática, Mateo, inmerso en la crisis político, social, religiosa que viven sus coterráneos judíos, quiere presentarles un mensaje de esperanza, quiere decirle a los judíos, amados, el Mesías ya vino. El Mesías está con nosotros. Porque aunque ascendió, habita con nosotros. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero los judíos no creen en Jesús. Hay algunos elementos que hacen que los judíos no quieran creer en Jesús. Por ejemplo, los judíos asumen que es imposible que un Mesías haya sido crucificado en la cruz del Calvario por un romano. Ujú. No tiene forma de ser para un judío que se hable de Mesías que fue crucificado y por los romanos. Y menos que Lo sea bíblico dice, maldito todo el que muera en un madero. El Mesías no puede ser un maldito. y hay Y menos menos, Jesús. y menos alguien juzgado por los romanos y hallado culpable por los romanos. Así es. Claro, el juicio lo provocaron los sacerdotes,
Pero al final de todo somos muy minimalistas, ¿sí? Y finalmente, ¿quién aceptó la muerte de Jesús? Pues Pilato. ¿Y Pilato quién era? Pues el procurador, era romano. Así que ¿quién juzgó? Los romanos. Para los judíos del primer siglo, Jesús no muere por la instigación de Caifás. Jesús muere por el juicio de los romanos. Y si muere por el juicio de los romanos y muere en una cruz, entonces murió como un villano. Como Fue pecado. juzgado como un villano, como un corrupto y murió en esa condición. Ujú. Entonces se suma toda la carga simbólica, perdón, que viene del maldito todo el que muera colgado en un madero. Se suma a la carga que representa un juicio romano en donde fue hallado culpable y termina crucificado. No hay forma de que un judío interprete a Jesús como el Mesías, o por lo menos no el judío promedio, y menos en una época en donde hay una transición religiosa tan fuerte. Porque estamos pasando del judaísmo del segundo templo, más adelante les explicaré con mejor desarrollo esta idea, al judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico, la característica principal es que ya no hay templo. Ahora es todo lo que podamos recibir desde el rabí. Ya no hay templo. Los saduceos, que eran el movimiento de donde surgían los sacerdotes, ya no tenían piso sostenible. Los saduceos caen con la caída del templo y aún se conservan para la época los fariseos, que eran líderes seculares, empíricos. A diferencia de los saduceos para ser parte de su cuerpo tenían que ser sacerdotes. Los fariseos no. Los fariseos podían ser cualquier estudioso, un buen empresario, ¿sí? Los saduceos podían provenir de cualquier área, con tal de que adoptaran el pensamiento tan aferrado y conservador a la ley que tenían los fariseos. Entonces, en el judaísmo rabínico, toma fuerza los fariseos, y los fariseos no son amigos de creer que Jesús es el Mesías. Por eso entra Mateo, y entra Mateo con fuerza, queriendo mostrar a Jesús. ¿Cómo comienza Mateo su escrito? Haciendo una declaración muy firme. Mm, La genealogía. Jesús, hijo de David. La genealogía. Ay, ponle allí. La genealogía es algo que tiene un peso. Eso es como entrar mostrando las credenciales de entrada. Les voy a decir quién es Jesús. Y presento una genealogía que vale la pena aclarar por técnica de judíos, no es una genealogía exacta. Mateo la divide en tres generaciones de 14, en tres conjuntos de 14 generaciones, para llevar desde Jesús hasta Abraham, pasando, por supuesto, por David, ¿sí? Pero con esto lo que Mateo está queriendo mostrar es a un Jesús que es rey, que es heredero davídico y que es autoridad legítima. Una característica muy resaltable de Mateo es que habla con más fuerza acerca del reino, el reino de los cielos, Ujú. ¿sí? El reino. ¿Qué Vamos dice Mateo 4:17?
¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino. El reino de los cielos. Un concepto bastante entramado para los judíos. Hasta Juan el Bautista, que mostró a Jesús como el Hijo de Dios, se desesperó. Porque Jesús hablaba de que el reino de los cielos se había acercado. Pero Juan el Bautista seguía capturado. ¿Sí? ¿De qué clase de reino estaba hablando Jesús? Porque el mensaje de Juan el Bautista parecía decir otra cosa. ¿Qué dice Mateo 3, del 7 al 12? ¿Quién lo lee? Dice Mateo 3, al ver que muchos de los fariseos y de los seduceos veían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la nariz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. A ver, unamos ideas. ¿Sí? Unamos ideas. ¿Recuerdan ustedes la característica de la literatura apocalíptica? ¿Quién la recuerda? El día del Señor. Sí, tiene tres características, ¿no? Principales. Pasado, futuro y el día del Señor. No, la era presente. Y la era presente es tanto una era de pecado, de corrupción, como una era de subyugar al pueblo de Dios. La era por venir. Y la era por venir se caracteriza porque Dios reina, pero también reina el pueblo de Dios. Dios levanta el pueblo de Dios en un reino de justicia y de prosperidad. Y en la mitad de la era presente y la era por venir está el día del Señor. Y el día del Señor es un día en el que Dios viene con poder, gloria y autoridad y derriba, arrasa con los enemigos del pueblo de Dios. Pero es que los arrasa, o sea, es fuego cae del cielo y los consume. ¿Sí? Sí, amén. Esa es la literatura apocalíptica y el pensamiento apocalíptico. Juan tiene el pensamiento apocalíptico. Y Juan les dice a todos, oh pues, que ya llegó el que tiene el hacha. y va a tomar el hacha y va a empezar a cortar árboles parejo. Y el que se cayó, se cayó. Oh pues, que ahora sí aténganse. Aténganse los pecadores y aténganse los pueblos que han subyugado a Israel.
aténganse. Pero de repente Juan está capturado, está en la cárcel. Y la pregunta de Juan es, ¿y dónde está el hacha? ¿Y qué pasó con el hacha? ¿Cuándo va a empezar a cortar? ¿Sí? Porque la expectativa de Juan, como la expectativa de tantos judíos, es que el reino se va a definir como que cuando llega el reino, llega el día del Señor. Y cuando llega el día del Señor, ay, ay, ay. Pero el reino llegó y no estaba el día del Señor. Y lo que Juan no entendió es que Jesús sí representa el reino, pero él redefinió el reino. Él redefinió la idea. Les voy a leer lo que dice William Berkeley. El hacha estaba a la raíz del árbol. El proceso de aventar había comenzado. El fuego divino del juicio purificador había empezado a arder. Puede que Juan estuviera preguntándose, ¿cuándo va a empezar Jesús su obra? ¿Cuándo va a barrer a sus enemigos? ¿Cuándo va a empezar el día de la santa destrucción? Bien, puede ser que Juan estuviera impaciente con Jesús porque no actuaba de la manera que él esperaba. Los que esperen una ira salvaje siempre se llevarán el chasco con Jesús, pero los que esperen el amor nunca serán defraudados. Jesús sí representa el reino, pero él vino a reinterpretar esa idea como respecto a cómo la entendían los judíos. No es un tema de revolución política, es un tema de gobierno de Dios sobre cada vida. Ese es el reino de Dios, el gobierno de Él sobre mi vida. ¿Se entiende? Y esa percepción los judíos no la lograban entender a profundidad, por eso Mateo escribe. Pero una cosa muy clave en Mateo, muy clave, es la manera como él construye el relato, estableciendo paralelos que yo creo no son casuales, no lo son, paralelos entre Jesús y Moisés. A ver, los judíos siempre vieron a Moisés como su salvador, como su libertador. Y llega Mateo y construye unos paralelos. Por ejemplo, una infancia amenazada. Ambos tuvieron una infancia amenazada. Ambos sobrevivieron de sendas matanzas infantiles. Ambos estuvieron en Egipto. Ambos fueron probados en el desierto. Ambos tienen una escena donde están enseñando desde el monte. Moisés desde el monte Horeb y Jesús desde el monte de los Olivos. Desde el monte. Está cuidadosamente construido el relato para que un judío perspicaz no evite sentir ese aire de Moisés en el ambiente, como el nuevo Moisés, como el nuevo Salvador, el nuevo reformador. Y desde allí Mateo proyecta la autoridad de Jesús. Lo muestra como alguien con autoridad para enseñar, sanar, perdonar, liberar, enviar discípulos. Dice Mateo 7:29, les enseñaba como quien tiene autoridad. Wilkins destaca que Mateo no presenta a Jesús solo como maestro ético, lo muestra a alguien con identidad determinada y determinando maneras de vivir. Les leo
literalmente lo que dice Wilkins. Lo que nos enseña el Evangelio de Mateo en general y el Sermón del Monte en particular es que quienes somos, o más exactamente, aquel a quien pertenecemos, aquel a quien decidimos seguir o con quien elegimos identificarnos, determina el modo en que nos comportamos. Mateo nos dice que el Sermón del Monte describe cómo nos comportaremos si decidimos seguir a Jesús como Mesías. ¿Ustedes saben cómo se llaman los textos que están entre subtítulo y subtítulo en nuestra Biblia Reina Valera? Se llaman Perícopas. Perícopas. Luis sí sabe. Luis sí sabe. Las perícopas. ¿Has visto el de, sí le sabes, Luisito? Las perícopas de Mateo 5, 6 y 7 se constituyen en uno de los textos que está en la cima de la moral cristiana. Y se los dejo en estos términos. Si usted quiere una correcta ética cristiana, usted tiene que tener un acercamiento a Mateo 5, 6 y 7. Hay que tener un acercamiento al Sermón del Monte. Ese es un mensaje, es el mensaje de Jesús por excelencia. Y hay muchísima tela por cortar en la referencia del Sermón del Monte sobre el asunto ético. Y la ética compete no solo en cómo me comporto frente a los demás, sino cómo me comporto delante de Dios. Un texto tan sencillo como las bienaventuranzas. Y fíjese que Jesús comienza las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Esa expresión es ética pura. ¿Qué quiere decir Jesús con bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús allí? Los que no creen, Dependencia, pastor. Me gusta mucho la perspectiva que aporta Cristian, pero démosle forma. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Bueno, la Iglesia Católica tomó este versículo y dijo bienaventurados los pobres. Así que si eres pobre en finanzas, bienaventurado. Pero no es lo que está diciendo Jesús. Entonces está diciendo pobres en espíritu. Como bienaventurados los que son capaces de reconocer que necesitan de Dios. Por eso dije dependencia. Por ahí va el tema. Es Bienaventurados los que son capaces de reconocer humildes. que tienen necesidad de Dios. Y por ahí comienza la ética. Alguien que es capaz de reconocer que necesita de Dios y por lo tanto es capaz de dejar en manos de Dios sus decisiones. La ética cristiana comienza en alguien que no se asume autosuficiente delante de Dios. No necesito de nadie. No necesito de nada. Ahí comienza la ética cristiana. En aceptar una dependencia espiritual
Necesito alimentarme de él. No tengo por mí mismo. No soy autosostenible. Tengo falencias. Y él es quien puede saturarme. Pero las bienaventuranzas se extienden a distintas áreas. Miren el siguiente texto. Bienaventurados los que lloran. porque ellos serán Bendito consolados. sea Dios. Bienaventurados los que lloran. Encierra un universo completo. Porque yo puedo llorar por gripe, ¿cierto? Tengo una gripe llorosa. Pero lo que Jesús está transmitiéndome aquí es el lloro por dolor. Y no tanto porque me rompió una pierna, sino por el dolor del alma. Es cuando tengo dolor del alma que recibo consolación. Es difícil que yo me caigo, me rompí el brazo y alguien me diga, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana y ya me deje de doler. ¿Cierto? Va a ser muy difícil que eso pase. Pero si lo que tengo es congoja, si lo que tengo es amargura, y eso me lleva a un estado anímico fuerte, donde incluso lloro, el escenario es distinto. Recibiré consolación. Pero esa bienaventuranza está apuntando a que yo puedo tener la esperanza de desarrollar resiliencia. Resiliencia. Si me refugio en Dios. Por ahí comienza el contenido ético en las bienaventuranzas y se extiende a una gama de temas donde el autoengaño es cuestionado, donde la integridad es valorada, donde el sacrificio es llamado a hacer un ejercicio en mi vida. Esto es Mateo 5, 6 y 7. Una construcción ética sin precedentes. Porque hay algo muy interesante, hay un componente muy interesante en Mateo. Y es el componente del discipulado. Mateo, como lo dicen algunos autores católicos, tiene una fuerte presencia de catequismo, discipulado. Y Mateo llama, desde las palabras de Jesús, a que la iglesia tenga un papel discipulador. Mateo 28, 19. Pero no es solamente un papel discipulador, porque hay una clara evolución de la visión. Recuerden que Mateo es judío, y ahora Mateo no le está diciendo, vayan por toda Judea, o vayan por toda Jerusalén, por mucho Galilea. Está bien, me caen bien los samaritanos, también vayan con los samaritanos. No, no. Mateo está recogiendo las palabras de Jesús. Vayan por todo el mundo. Todo el mundo. Prediquen. Bautícenlos. Y hagan discípulos. La instrucción ahora, ya no en palabras de Pablo que peleó toda su vida para que la iglesia se abra al mundo. Ahora en palabras de un judío, y de un judío es vayan al mundo entero. Es una visión universal. Es una visión global. Ese es uno de los testimonios más fuertes de la transición en el pensamiento de la iglesia. Y gloria a Dios por ese pensamiento. Gracias a ese cambio de pensamiento estamos aquí sentados. Amén. De lo contrario,
La iglesia estaría escondida en las cuatro paredes de alguna sinagoga, mientras el mundo entero desfallece. ¿Mm? ¿Qué piensan de todo lo que hemos conversado? No piensen. Hay que preocupado. ¿Sí me entendieron? Lo que yo pienso es que, dice, Él vino a los pobres de espíritu. Él vino a los humildes, a los que reconocen su necesidad de Él y, y alcanzar la verdadera felicidad a través de la humildad profunda, ¿verdad? A través de ser humildes, a través de ser niños, niños ingenuos en lo espiritual, ¿verdad? Y en los otros que usted dijo, los arrogantes, los altivos, como los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Que ellos se creían muy perfectos, ellos se creían muy rectos y que no necesitaban a Jesús, lo rechazaron. Ujú. Eso es un poquito de mi opinión de lo que usted nos está diciendo, del sermón del monte. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras que a los fariseos, pues, les dijo generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a no creer? Muy bien. Un cero por no opinar. ¿Quién más va a opinar? Pues yo pienso que Mateo es más informativo, tiene más, específicamente quiere llevar un mensaje para que la gente agarre más la idea de que Jesús ah, es, es otra cosa que no es la ley. Ok. A ver, a ver, a ver. Yo ¿Dónde creo andan que, los teólogos? yo creo que Mateo de una manera les mueve el piso al pensamiento judío y lo que para mí es nuevo, como no sabía que había sido escrito después de la destrucción del templo. Entonces pienso que Mateo, para mí, punto de ver todo lo que hemos escuchado hoy, es que cambia no solamente la manera, la visión de los judíos, sino en la manera de entender. Creo entender de que algunos o casi muchos judíos fueron movidos por el pensamiento de Mateo desde la perspectiva de que él está escribiendo. Muy bien. Excelente. Me preocupa el silencio de los conocedores. Ellos ya saben todo, pastor, No, sí, sí. no opinan. Ya Luis esto lo vio como 5 veces, ya Luis. ¿Cierto, Luis? Es más, ya para qué está en clases y ya vio todo eso. Mm. Bueno, El propósito de Mateo también era mostrarles a los judíos que Jesús era el Mesías. Ese era su enfoque, su tema sí, principal, su visión de él. sí. Ok, tenemos taller. A ver, yo los... Mire, ahí ya se ponen como que, ay, Dios mío, voy a empezar a sufrir. ¿Por qué conmigo? ¿Yo qué hice?
¿cierto? No sea así, pastor. Voy a armar los grupos primero. A ver, ¿cuántos decía el campesino? ¿Cuántos hemos? Dos. Pastor, ten piedad de mí que aún estoy en carretera. Ah, pero estaba ahí en clase. Luis, apareciste. Pues ya fue. Pastor, ¿puedo decir tal vez que Mateo, el enfoque que él era más hacia los judíos, se podría decir, hacia cuando, claro, por supuesto que ahora eh, es para todos, ¿no? Es para todos, todo el mundo, pero tal vez se ve para aquella época cierto enfoque hacia los judíos, de demostrar a ellos que quién era, quién era Jesús, ¿no? Ya que ellos no lo aceptaban ni lo aceptan hasta el día de hoy, muchos. Entonces, el enfoque de Mateo era demostrar que realmente Jesús era genuino. Entonces era de un enfoque hacia los judíos principalmente, ¿no? Es decir, este era Jesús, por eso que habla de la genealogía, por eso que habla muchas cosas, diciéndoles es real, ¿no? Él tiene la autoridad. Sí. Déjenme hacer como hacíamos cuando yo estudiaba. Escojan ustedes los grupos. A Pastor, ver, perdón que señor. creo que se me cayó la llamada cuando usted me dijo, pero está en clase, es que tengo es mala señal. Entonces ya estoy como a una hora. A ver, ¿quién quiere escoger compañero o compañera? Pastor, si nos deja con los mismos que estábamos, no sé cómo se sintieron, Cristiano. Yo me sentí muy bien, no sé usted. No Claro, me diga que no hizo buen nada, equipo con Cristian mentira, Luis. Bueno, ¿quién más? Sea con uno de Nosotros, los, nosotros hacemos buen equipo, Pastor. Si hacemos casas juntos, ¿cómo no vamos a ver buen equipo? ¿Quién más? Yo, A ver. yo sí puedo escoger el equipo, me gustaría seguir con el equipo de la semana pasada. ¿Y cuál fue el equipo? Recuérdeme. Fue Benja y Eva. ¿Cómo? Benji, no, Benjamín Benjamín y Eva. Ok. ¿Y quién más? Pues ya queda el otro equipo. Oscar, Ramón Magali y Walter. pero bueno, ¿Sí? eh, Listo. Se fue pues. Entonces les voy a mandar ya mismo el taller. Ahí les llegó, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, vayan para las salas. Y es posible que la pastora Arlet siga en el grupo con nosotros, ya no se puede. Qué pena. Está bien.